Muy buen día, estimados estudiantes. La clase de hoy va a ser justamente hablar sobre el tema de ligamiento y recombinación. Básicamente vamos a trabajar sobre el ligamiento propiamente, vamos a dar la definición de ligamiento, cómo se detecta el ligamiento y por supuesto las frecuencias de recombinación que determinan vamos a decir, fenómeno genético como es el ligamiento. Y vamos a trabajar algunos problemas resueltos de la temática. Para empezar, yo quería un poquito hacer la siguiente observación, ¿no? Esto que estoy remarcando en color azul es lo que hasta el momento hemos venido trabajando, ya sea tanto para Mendel como para el caso de Morgan, sabiendo que Mendel, los genes que controlan los diferentes caracteres son heredados de forma independiente y esa es tanto la ley de la segregación como de la distribución independiente de los genes, o sea, lo que hemos visto de primera, segunda y tercera ley de Mendel. Luego conseguimos hablar sobre Thomas Morgan y sus colaboradores que básicamente trabajaron con la mosca de la fruta y se dieron cuenta, y esta es la primera vez que hablamos de genes ligados, que hay cierto tipo de características que van a depender se van a dar porque dependen de alguna forma en el mismo cromosoma características que se combinan tal cual, ¿no? Y básicamente el otro concepto que todavía no hemos visto, vamos a decir genética molecular, es propiamente lo que se denomina ligamiento entrecruzamiento, que es la que ocurre en la etapa del paquiteno de la meiosis número 1, en donde hay una recombinación, hay un entrecruzamiento, un intercambio de información genética entre justamente los cromosomas homólogos. Es un poquito para dar el panorama, ¿no?, de lo que significa en general lo que hemos visto hasta el momento, o sea, las leyes de Mendeliana, Thomas Morgan y el ligamiento del sexo y algunas cosas y excepciones a la regla como fue la dominancia incompleta y la codominancia. Basándose justamente en la teoría cromosómica de la herencia enunciada por Sutton y cuyos aspectos esenciales son los genes están ubicados en los cromosomas, la ordenación de los mismos está en forma lineal y al fenómeno genético de la recombinación le corresponde un fenómeno citológico de intercambio de segmentos cromosómicos. Morgan, en pocas palabras, propuso que existen parejas génicas situadas sobre el mismo par de cromosomas homólogos, llamados a este fenómeno justamente ligamiento. Bien, vamos a ver un poquito, así ya ciencia cierta, en esta primera parte, vista la introducción, y vamos a seccionar en cada una de vamos a decir, el temario que vimos anteriormente, que vimos que eran 4 puntos, vamos a cortar en cada uno de los puntos para hacer revisión constante. Bien, ligamiento y recombinación. Fíjense que cuando dos o más genes están localizados, en el mismo cromosoma, se dice que están ligados. Fíjense, en este caso tenemos un cromosoma con su cromosoma homólogo. Recuerden que este tendría o correspondería de alguna manera al cromosoma X y, si es este caso, pues el del padre y de la madre. Son cromosomas homólogos los dos y fíjense que tenemos aquí un bandeo y otro bandeo. Estamos hablando de que tenemos un gen y otro gen. El hecho de estar en el mismo cromosoma, estos genes se necesitan estar ligados para dar una determinada característica. Los genes que se encuentran en distintos cromosomas se distribuyen en las gametas independientemente, tal como se plantea o como planteó Mendel. Sin embargo, los genes que se encuentran en el mismo cromosoma, como es el caso de los genes ligados, tienden a permanecer juntos, es decir, a no sufrir separaciones ni combinaciones al azar durante la formación de las gametas. Esto lo vamos a ver bien al analizar una serie de cruces. Entonces, fíjense, al analizar los resultados de un cruce de prueba, recuerden que el cruce de prueba es entre un padre que es heterocigoto y el otro padre es el homocigoto recesivo, y en este caso sería un cruce de prueba para individuos dihíbridos, es decir, estamos considerando dos características, porque estamos hablando de genes ligados, es indiscutible que tenemos que hablar de dos genes. Se observarán resultados diferentes dependiendo obviamente de la ubicación de los genes, es decir, en el mismo o en distintos cromosomas. Vamos a ver el ejemplo número 1, ¿no? Cuando los genes se encuentran en distintos cromosomas, se distribuyen independientemente, tal como lo vimos en las condiciones mendelianas, ¿verdad? Fíjense que si tuviéramos y consideráramos el gen A con su recesivo, ¿verdad?, a la minúscula, y el B con su B
también minúscula, o sea, su recesivo. Fíjense que aquí tenemos a los progenitores, tenemos un heterocigoto como tal, ¿verdad? Para uno de los padres, y es dihíbrido, y por supuesto aquí sería el homocigoto recesivo, por eso estamos hablando de un cruce de prueba. ¿Cuáles son los gametos que se van a tener en función? Fíjense que vamos a tener la posibilidad de un cuarto de que sea AB, tal cual aquí, mayúsculas las dos. Este con este va a dar AB minúscula, un cuarto también las dos. Este con este va a dar este individuo que tenemos acá, un cuarto también de posibilidades o probabilidades. Y vamos a tener, por supuesto, los dos alelos que serían recesivos, o un cuarto. Y, por supuesto, el 100% del caso del homocigoto recesivo del cruce de prueba, nos damos cuenta perfectamente que la única combinación va a ser, aquí hay un error, ¿verdad? Sería A minúscula, B minúscula. ¿Okay? Fíjense que aquí hay un pequeño error en esta transparencia, que es A minúscula, B minúscula. ¿Okay? ¿Cuál sería el resultado de esa combinación después de haber hecho la tabla de Punnett? Podemos darnos cuenta que el resultado va a ser esto que tenemos aquí. Este es el resultado sencillamente de un cruce en donde los genes se encuentran distribuidos en forma independiente. Pasamos entonces a qué pasaría si los genes están ligados. Fíjense que automáticamente hay algo distinto. Es la forma en que se expresa o la nomenclatura que se utiliza para el ligamiento. Fíjense que para los genes, vamos a decir, segregados independientemente, tenemos una consideración de esta manera. Aquí estamos colocando esta situación. Tenemos un slash, aunque estamos hablando del mismo cruce, ¿verdad? Estamos dándonos cuenta que este slash determina que estos genes se encuentran ligados. Lo mismo va a pasar para el homocigoto recesivo. Sigue siendo heterocigoto, sigue siendo homocigoto recesivo. ¿Cuáles son los gametos posibles que se pueden, obviamente, o las combinaciones posibles? Las únicas combinaciones posibles son entre este y este, y entre este y este. Recuerden que en el caso de la segregación independiente tendríamos que haber hecho una propiedad distributiva, ¿ok? Imposible de hacer un AA, tiene que ser AB, AB minúscula. Y en el caso del homocigoto recesivo quedaría de esta manera. Por lo tanto, el resultado de esta combinación, como también se trata de genes ligados, eso quiere decir que cuando yo cruzo la mitad de esto con esto, es decir, AB pequeña, y la otra mitad también va a ser, en este caso, esta mitad con esta mitad me va a dar el otro. Fíjense que las proporciones son realmente bastante distintas. Muy bien, vamos a tratar de explicar en qué consiste el tema de los genes ligados, etcétera, etcétera, ¿no? Y por qué se tomó la decisión de colocar aquí AB mayúscula en el numerador y AB minúscula en el denominador. Los productos de la meiosis, obviamente los gametos que se producen de los genes ligados, es AB, esta consideración que tenemos aquí, ¿verdad? Presentan los genes ligados o unidos de la misma forma que se encuentran en el progenitor sometido a prueba. Son el resultado de no haber sufrido entrecruzamiento y se denominan gametos de tipo progenitor o parental. Fíjense que estos que están aquí, ¿verdad? O este que está aquí, es idéntico al parental, y fíjense que este es idéntico a esto y es igual al parental. Por eso podemos hablar que producto de unas gametas parentales vamos a tener unos productos también que van a ser lo que se denomina de tipo progenitor o parental. Los genes ligados no siempre permanecen juntos debido a que las cromátidas hermanas de cromosomas homólogos pueden intercambiarse entre sí en pequeños segmentos de longitud y pueden ser variables, vamos a decir, ese intercambio durante la profase meiótica, produciéndose lo que se denominan los llamados gametos recombinantes. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué significa hablar de gametos parentales y qué significa hablar de gametos recombinantes? Aquí hay una gráfica que nos puede un poquito como ayudar, ¿no? a entender los distintos tipos de gametos que se producen en la meiosis. Fíjense, en primer lugar tenemos el grupo, tenemos unos cromosomas que están ligados. Fíjense que en este caso el ligamiento es A mayúscula, B mayúscula, estos dos están ligados y estos dos están ligados. Se supone que estos son los llamados cromosomas homólogos, ¿verdad? Que por una parte tengo la posibilidad de la combinación, ¿ok? Fíjense que es totalmente negra. Al entrecruzarse, fíjense, va a quedar
A mayúscula, B minúscula, fíjense, sigan el cursor, ¿ok? Y por otra parte tenemos este individuo que tenemos acá, que es este de aquí abajo, ¿verdad? Fíjense, este de aquí abajo, con el producto del entrecruzamiento, ¿ok? Cuando ocurre la última división meiótica, que se separan obviamente los cromosomas homólogos, queda el AB, que es un gameto de tipo parental, queda el A mayúscula, B minúscula, es un gameto recombinante, producto, fíjense, de una recombinación. El otro recombinante va a ser este que está aquí abajo, A minúscula, B mayúscula, y el otro es parental. Fíjense que tengo 4 tipos, obviamente, de gametos, que son 2 progenitores y 2 recombinantes. Siempre que estoy trabajando sobre un híbrido, voy a tener 4 tipos de gametos. ¿Ok? Entonces, cuando los productos de la meiosis gameto AB presentan los genes ligados de la misma forma que se encuentran en los progenitores, resultan lo que hemos dicho los gametos tipo progenitor parental, y cuando obviamente resultan del proceso de entrecruzamiento, estamos hablando de los gametos tipo recombinantes. ¿Okay? Muy bien. Una cosa importantísima es poder hablar de los dihíbridos o dobles heterocigotas. Para 2 locis ligados puede ocurrir que los 2 alelos dominantes o tipo común estén en un cromosoma y los 2 recesivos o mutantes en el otro. En este caso se está hablando de la relación de acoplamiento o cis, fase de acoplamiento o cis. Fíjense que aquí tenemos, uno es AB mayúscula, o sea, quiero decir, aquí está el dominante y abajo está el recesivo, pero también pueden estar en fase de repulsión. Es posible que en vez de tenerlo, así como lo teníamos en el ejemplo, en esto que está aquí, ¿verdad? Resulta que lo podemos tener en fase de repulsión. Entonces, fíjense, en resumen, si tenemos en fase de acoplamiento, en donde aquí fíjense que tenemos en el cromosoma homólogo los 2 dominantes y aquí tenemos los 2 recesivos, fase de acoplamiento, ¿cuáles son los tipos progenitores? AB y AB chiquita. ¿Cuáles son los tipos recombinantes? A mayúscula B, A minúscula, B mayúscula, estos son los recombinantes. Y si los tengo en fase de repulsión, ¿qué significa? Que tengo la A mayúscula y la B minúscula aquí, y aquí tendría que tener, en principio, la A minúscula, que hay un errorcito también de tipeo, con la B mayúscula, ¿ok? ¿Cuáles son los gametos progenitores? A, B minúscula y A minúscula, fíjense que aquí está el error, B mayúscula. ¿Y cuáles son los recombinantes? A mayúscula, B mayúscula y A, B minúscula. ¿Okay? Eso es importante saber también el tema de los gametos en repulsión o los gametos en fase de acoplamiento. Muy bien. Vamos a introducir básicamente 2 conceptos nuevos, que son obviamente la recombinación cuando se produce en forma intercromosómica y cuando se produce la recombinación en forma intracromosómica. Hago una parte, una cosa es genes ligados, es decir, 2 genes que se encuentran en el mismo cromosoma, y hago también en la parte de la recombinación, que es cuando se recombinan, hay un intercambio de información entre cromosomas. Si es entre cromosomas, es intercromosómica, es en el mismo cromosoma se pueden ligar, o sea, se pueden recombinar, estamos hablando de intracromosómica. Entonces, fíjense que aquí está vamos a decir el concepto. En la recombinación intercromosómica es la que se produce mediante la distribución independiente de la forma mendeliana, ¿verdad? Es decir, un cromosoma se va para allá y la otra se va para acá. Los 2 clases recombinantes o nuevos fenotipos constituyen el 50% de los descendientes, el 25% de cada tipo. Si encontramos esta frecuencia, podemos inferir que las parejas de genes se agregan independientemente. Y la intracromosómica se produce por entrecruzamiento. Esto ocurre entre cualquiera de las 2 cromátidas no hermanas. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Este sería entonces el final de la primera parte.